habiendo hablado, muchas veces, digan muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Tomen sus lugares. Quisiera, hermanos, un momento que estudiemos acerca de este tema: Jesucristo, la revelación final y completa de Dios. Jesucristo, la revelación final y completa de Dios. Esta carta a los hebreos es muy importante. Hay varias cosas interesantes que decir de ella. Se sabe que es una epístola que es anónima. Casi por lo general todas las cartas que el apóstol Pablo escribió llevan su nombre. Desde que escribe Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, siempre usted nota en el primer versículo del primer capítulo que habla, hermano, dice el apóstol Pablo a los santos de tal lugar, el apóstol Pablo a la iglesia de tal lugar. Pero esta carta no comienza así, de esa manera. Usted nota que un ejemplo, ponemos Corintios capítulo 1, Primera Corintios capítulo 1. Oiga cómo da inicio. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Corinto. Así comienza. Solo estoy dando un ejemplo de todas las cartas. Esta es una dama que decía así, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en, ¿dónde? Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor de ellos y nuestro. Así comienzan las cartas. Todas las cartas. Usted estudia minuciosamente. Usted nota que todas las cartas que Pablo escribió, que fueron 13, las cuales llevan su nombre, comienzan así. Hebreo no comienza así. Usted nota, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Sin embargo, si el autor fuera otro y no Pablo, porque esa es algunos alegan que el escritor es Pablo, otros que no es Pablo. Pero si el escritor fuera otro y no Pablo, entonces ¿quién sería el escritor? Algunos eruditos han sugerido que podría ser Lucas, el médico que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Otros dicen que se lo atribuyen a Clemente, otros Clemente de Roma, y otros se lo atribuyen a Bernabé, y algunos se lo atribuyen a Apolos. En vista que las muchas alternativas insostenibles que tiene este libro, da diferentes opiniones, el tema principal de la carta no deja dudas que Pablo es quien habla acerca del camino verdadero.
La mayor parte de historiadores dicen que aunque hebreo no lleva su nombre, que lo escribió Pablo. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo no le puso su nombre? Ahí va otro comentario que dice que Pablo no le puso su nombre a esa carta, porque era una carta que está dirigida a los hebreos, es decir, a los judíos. Y como los judíos no querían a Pablo, naturalmente cuando usted odia a alguien, odia hasta lo que hace. Entonces dicen, ¿qué? Igual yo no leo este libro, el hermano fulano lo hizo. Entonces Pablo piensa que si le pone su nombre, los hebreos no van a darle lectura a la carta. El tema principal de la carta no da dudas acerca del camino nuevo de Cristo como el único camino. Cuando estudiemos más a fondo esto, solo vamos a hacer superficialmente así. Todos sabemos que el único camino es Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 4, verso 5 y verso 6, dice así la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es un interrogante. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fallar, hermanos, o cambiar la lección de que Jesucristo es el camino, sería como una apostasía. La palabra apostasía está en la Biblia. ¿Y qué es apostasía? Es el rechazo total de una fe o renunciar a una enseñanza que usted ya la cree y de repente comienza a creerla diferente. Por ejemplo, todos sabemos que el único bautismo para salvación en agua es en el nombre del Señor Jesucristo, para que Dios perdone los pecados. El día que un cristiano pentecostal ya no crea así, sino que dice: no, yo estaba engañado, yo estaba equivocado en eso que el hermano Mendoza, los diáconos, los predicadores han enseñado, pero no es así, ese día caemos en apostasía. Nosotros creemos que solo hay un Dios. No sé, ¿alguien cree que solo hay un Dios? Esa es la raíz, el principio de Deuteronomios capítulo 6, verso 4, cuando Dios le dice al pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el principio. El día que nosotros creyéramos que son más de un Dios, caemos en apostasía. Ni una de estas palabras están textualmente en la Biblia. Son las palabras que textualmente no están en la Biblia. Sería como, vamos a ver una: santísima, para los que creen en la Santísima Trinidad. Santísima, la Santísima Trinidad no existe en la Biblia, pero sí dice el Santo de Israel, que es el Señor Jesucristo. Dios no es santísima, pero es el Santo de Israel. Tampoco es Trinidad, pero la Biblia dice que Dios es uno, y uno es su nombre. Ese es el principio de los judíos. 6:4 ya lo hemos citado, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 4:39 de Deuteronomio, ese versículo a mí me impacta mi vida, porque Dios le dice al pueblo:
a Israel. Ese versículo usted se lo debe de aprender, hermano, en su casa. Estúdielo, véalo, analícelo. Dice Dios en ese versículo 39 del capítulo 4 de Deuteronomios: aprende pues hoy, aprende. Número 1, aprende. Esto es aprendido, hermano. Luego dice: reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Ahora bien, la razón. Todo versículo que se escribe en la Biblia tiene una razón. Cuando usted lee Hechos 2:38, ¿por qué dijo Pedro Hechos 2:38? Hay una razón. ¿Cuál fue la razón? Una gran pregunta que le hicieron. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, y ahí va, todo tiene una razón. Sale un pensamiento ahí en el teléfono, dice: todo sucede por una razón. Pero ¿por qué razón se dijo este versículo? ¿Cuál era la razón de decir Deuteronomio 4:39? Aprende pues hoy. Simple y sencillamente porque Israel venía ¿de dónde? De Egipto. Como cuando nosotros decimos: yo vengo de la católica, yo vengo de la Trinidad. Simple y sencillamente venían de Egipto. Y en Egipto creían en muchos dioses, eran politeístas. Entonces, cuando uno viene de allá, trae las cosas en la mente. Aún yo sé que hay creyentes que pueden ser hasta bautizados en el nombre de Jesús y todavía dudan. Ya se bautizaron y tienen dudas. Se bautizaron en el nombre de Jesucristo y todavía piensan: serán 3 o 2 o 1. Entonces, porque hermano, lo que uno aprende en todo el resto de la vida se penetra tanto en la mente. Los judíos venían de creer en varios dioses, y ahora cuando ellos sirven a Dios en el desierto, tienen que aprender que solamente hay un Dios y no 2 ni 3. Tienen que reflexionar en su corazón. En Deuteronomios 32:39 a 40 dice: ven ahora, dice el Señor, que yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Oiga esa palabra, Deuteronomios 32:39 a 40. Dice Dios: vivo yo para siempre. Repitamos eso: vivo yo para siempre. Eso lo dijo el Señor: vivo yo para siempre. Y en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 al 18, miren lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que vive para siempre? Eso es. Gracias, hermano. No por gusto de esposa de diablo. La tiene bien enseñada, hermano tuyo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Jesucristo vive para siempre, porque Jesucristo es la revelación final y completa de Dios. Hoy llegamos al tema. Comienza diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces. Quiere decir que Dios habló muchas veces. La revelación de Dios a la humanidad ha sido progresiva, según la necesidad y de acuerdo a su sabia providencia. Dios se ha movido
de diferentes maneras. Usted notará que le habló a Abraham, le habló a Moisés, le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a los profetas. Eso significa habló muchas veces. Dios hablaba muchas veces. Y la otra palabra es de muchas maneras. De muchas maneras. Habló muchas veces y de muchas maneras. Esto denota que los diferentes métodos los cuales Dios ha usado para hablar a la humanidad. Hubieron promesas proféticas, instrucciones inspiradas, figuras en el tabernáculo. Cuando uno lee el tabernáculo encuentra figuras, hermanos, que están allí, que ahora en el Nuevo Testamento se cumplieron en Jesucristo. De muchas maneras. Quizá la gente no alcance a entender, hermanos, de lo que está sucediendo en los últimos días, pero Dios sigue hablando. Dios está hablando, hermanos. Usted ve cosas, hermanos, que son sobrenaturales, que ni la ciencia puede tener, unos incendios terribles que se hacen en otros lugares, ahogándose las personas, destruyendo casas. La gente dice: ¡ay, Dios mío, mire lo que pasa! Pero no se dan cuenta que Dios sigue hablando a la humanidad. Dios nos está advirtiendo. Él nos está advirtiendo. Y luego dice, además de hablar muchas veces y de muchas maneras, dice por los profetas. Dios habló con los profetas. Y estos profetas no fueron, hermanos, como los que dicen ser profetas hoy. Fueron profetas que escucharon la voz de Dios. Los profetas nos hablaron que Dios es el mismo, que iba a venir para salvar a la humanidad. Por ejemplo, Isaías 35:4. Este versículo para mí es poderoso y un testigo de Jehová no lo pudo responder. Cuando yo le dije, explíqueme Isaías 35:4, 5 y 6, me dijo, lo vamos a seguir estudiando. Y hasta el momento, hace muchos años, lo siguen estudiando. No lo pueden explicar. ¿Por qué razón? Porque el profeta dice esto: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene. ¿Quién es el que viene? Cuando nuestros hermanos cantan, ¿y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Nuestro Dios viene, hermanos. Nuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No es que allá en el Antiguo Testamento vino un Dios a salvar y en el Nuevo Testamento vino otro Dios. Dios es único y uno. Y uno es su nombre. Dios mismo vendrá y nos salvará. Y cuando ese Dios venga, ¿qué iba a suceder? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Cristo Jesús vino a la tierra. Los mudos hablaron, los sordos escucharon, los leprosos fueron limpiados, los paralíticos saltaban y a los pobres se les fue anunciado el evangelio. Quiere decir que Dios habló por los profetas. En el Nuevo Testamento dice que los profetas hablaron de Jesús. El doctor Lucas, que era un médico en calidad, dice que el Antiguo Testamento habló de Jesús. Lucas 24:25. Ese texto debe aparecer en la pantalla. Está interesante. Lucas 24, 25, 26 y 27. Dice así la palabra. Entonces él les dijo: ¿quién? Jesucristo. Hoy es sensato citar de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas
y que entrara en su gloria. Y comenzando ¿de dónde? ¿Desde dónde? Desde Moisés. ¿A dónde citó Moisés? En el Antiguo Testamento. Y siguiendo por todos, ¿quiénes? Por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él, Jesucristo es Dios. Amén. Lo que de Él decía. Verso 44. Dice así el Señor. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún en vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde? ¿A dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Wow. Esto significa que Jesucristo habló muchas veces, de muchas maneras, y habló con los profetas. Y lo más tremendo que el versículo 2 termina diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por quién. En el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. La palabra Jesucristo, hermanos, es la palabra hablada hecha carne. La Biblia dice en el Salmo 33, 6, 7, 8 y 9: la palabra de Dios creó al mundo. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra escrita ofrece una mirada a la justicia, sabiduría, poder y majestad de la misma gloria del Señor. Pero ahora el Verbo fue hecho carne. En el principio era Él, y el Verbo era con, y el Verbo era, y aquel Verbo fue hecho y habitó entre. ¡Wow! Esa es palabra de Dios. El Verbo fue hecho carne. Juan 1:1, ¿qué porción? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y 14, y aquel Verbo fue hecho carne, el Hijo, y habitó entre nosotros. Es decir, que Jesucristo es la palabra hecha carne. En Él habita toda la plenitud de la deidad, y nosotros, los que creemos en Jesús, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto significa que solo a través de Jesucristo tenemos la esperanza gloriosa. Termino con Colosenses 2, 9 y 10. Vamos a leerlo aquí en la pantalla. Porque en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La versión antigua dice divinidad. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién se siente completo con Jesús? Amén. Es que teniendo a Jesús lo tenemos todo. Pero hay gente que dice: ay no, Jesús solo, chusitas. No tiene nada, solo Jesús tiene. Esa es blasfemia. Esa es apostasía. Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Que Dios es bueno, grande en poder y en mano.